sean todos ustedes a esta nueva edición de Enfoque Bíblico. Como cada semana aquí estamos para bendecir tu vida de manera especial con lo que el Señor trae para ti. Es un honor para nosotros poder bendecir la vida de cada uno de ustedes. Jonathan, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, contentos una vez más de estar por aquí y siempre dispuestos a compartir una palabra de Dios con ustedes, y así como siempre lo he dicho, así como nuestras vidas se han visto edificadas, esto también puede edificar las suyas. Amén. Te recordamos que llegamos a ti por medio del ministerio Generación de Cristo, donde puedes seguirnos en Instagram como @Generación de Cristo 612 y podemos compartir contigo grandes bendiciones de Dios que se suministran por ahí. En esta edición de Enfoque Bíblico tenemos un tema bastante especial y un poquito controversial, porque vamos a estar hablando y desarrollando el tema de la paciencia. Este tema que muchas veces algunos dicen que no la tienen y otros dicen que Dios debe dársela. Pero vamos a conocerla, vamos a ver de dónde viene la paciencia, cómo se cultiva la paciencia y qué significa para nosotros tener paciencia. Recordemos que en Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver qué quiere decir la palabra con relación a correr con paciencia. Bueno, correr, paciencia. Vamos a interpretar estas palabras con el Espíritu Santo y con cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar definiendo, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es la paciencia? Así es. Bueno, mira, vamos a tener dos definiciones. La primera dice que paciencia proviene del vocablo latino patientia. La palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. De esta manera, puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no suele alterarse. Entonces, la segunda definición es un poco parecida, pero con otras palabras. Dice, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Sin quejarnos ni rebelarnos. O sea, la cosa es... Y ahora al leer estas definiciones, quizás a veces decimos, wow, pero fulano o sultano sí es paciente. Y digamos que a veces cuando nosotros le decimos a una persona que es paciente, quizás no tenga que ver nada con lo que en realidad es paciencia. Así es. Por eso queremos que ustedes sean bendecidos con esto, porque la paciencia, muchas personas creen que nacen con esta virtud o con este talento, con esta gracia, de que porque pueden soportar cualquier situación. Sin embargo, la paciencia es un fruto del Espíritu que llega a nuestras vidas, el cual se cultiva y se trabaja en el camino del Señor. Y el Señor utiliza situaciones para que nuestra paciencia se desarrolle. Así es. Y digamos que hoy más que nunca, en el que vivimos en un mundo rápido, o sea, todas las cosas van rápido. El trabajo, el dinero, la vida en sentido general va demasiado rápido. O sea, ¿y por qué decimos esto? Porque aún las promociones que hacen las empresas, ya sea telefónicas, de internet, de telecomunicaciones, por no darle payola, hay una que actualmente creo que tiene una promoción que se llama, que dice aquí y ahora. O sea, no hay nada de espera. O sea, lo que tú tienes lo puedes tener aquí y ahora. Eso que tú quieres. Eso que tú quieres, exactamente. Y pensando en esto fue que quisimos traer este tema. ¿Por qué? Porque la paciencia es vital en nuestras vidas, para nuestro crecimiento como personas, aún en lo laboral, profesional y espiritual. Tú sabes que me llama mucho la atención una de las definiciones que tú leíste, porque dice que es esperar sin quejarse. Y eso sí que cuesta, porque cuando tú tienes un tiempo esperando algo y tú ves que no sucede nada,
y vienen esos pensamientos a bombardearte, y vienen esas situaciones a tu alrededor, como que, ¿what? ¿Tengo yo realmente paciencia? Dicen por ahí que realmente tú no sabes que un hombre es serio hasta que maneja mucho dinero. O sea, nosotros podemos dar muestras de seriedad con pequeñas cosas. Mira, me devolviste 500 pesos de más, me devolviste 1000 pesos de más, hasta 1000 pesos de más. Mira, eso me lo depusiste de más, toma, no es mío, te pertenece a ti. Pero sería realmente la misma seriedad si son 5 millones de pesos. 2 millones de dólares. Mira, me encontré un bolsito con tantos miles o millones de pesos. ¿Tendríamos la determinación para devolvernos? Y la integridad. Y la integridad también. Entonces, realmente en situaciones como esta, es que realmente, como tú mencionaste, probamos nuestra integridad. Ahora, la paciencia, al igual que la integridad, se prueba bajo fuego. O sea, no podemos decir que somos realmente pacientes hasta que no pasamos por una adversidad. No, y yo he oído cristianos que dicen, no pida paciencia, que vienen pruebas. Te vienen pruebas de una vez, no pida paciencia. Y más adelante vamos a agregar algo con relación a eso, con relación a los que no quieren paciencia. Y es que encontramos que en la Biblia, ya buscando una base bíblica a lo que estamos mencionando, en el libro de Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero espérate, porque esto es una fórmula, como una fórmula matemática. La prueba produce paciencia. No, la tribulación. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce la prueba. Y la prueba produce la esperanza. O sea, que esas personas que, como mencionamos hace un momento, que dicen, no pida paciencia que va a venir la prueba, es que cuando tú estás pasando por una circunstancia, el fruto que tú das es la paciencia, entonces eso es lo que trae consigo la prueba. Exacto. Entonces, así como hablamos de Romanos 5, 3 y 4, que la paciencia viene como producto de la tribulación, pero realmente se forma la paciencia bajo presión, pero cuando nosotros resistimos la presión. Porque, pasamos por un momento de tribulación, un momento de prueba, una enfermedad, una escasez económica, cualquier cosa que nos aflija. Pero si nosotros no resistimos bajo presión y digamos que la mayoría de personas muestran su verdadera actitud, su verdadero carácter, o como dirían en otras palabras, quién es realmente bajo presión o bajo situaciones difíciles. Porque no es lo mismo tú decirle a una persona que está enferma, tranquilo, que Dios va a obrar, que seas tú que tengas la enfermedad y que tengas tú que ministrarte a ti mismo. Exacto. Tranquilo, Dios va a obrar, viendo tú el problema, palpándolo. Exacto. Entonces, porque no es el simple hecho que ya yo estoy pasando por una tribulación, mi paciencia entonces se está formando y yo trabajando mi paciencia, pero Dios trabaja mi paciencia cuando yo se lo permito. O sea, cuando yo no salgo corriendo de esas situaciones, no cedo ante la presión. Y volvemos una vez más a la definición. ¿Qué hablamos de qué manera definíamos paciencia? Una persona que es incapaz de alterarse. O sea, si nosotros manejamos la presión de una manera o esas situaciones difíciles sin alterarnos, sin hablarle mal al prójimo, no digo que no lo hagamos porque somos seres humanos, pero que automáticamente lo reconozcamos y le pidamos perdón a esa persona que entendamos que hayamos ofendido, pero no sigamos incurriendo en esa conducta. Yo creo que la paciencia tiene mucho que ver con el dominio propio. Una persona que maneje sus emociones, que pueda manejar sus sentidos, su boca, sus a la perfección. Porque muchas veces hay situaciones donde el ser humano lo que quiere es explotar. O guardamos y vamos acumulando. Y llega el momento en que ya nuestra paciencia, ¡pum!, explotó. Entonces, yo entiendo que esa puede ser
eso es parte de nosotros tener dominio propio y de nosotros entender lo que nos corresponde en el Señor. Por eso es un fruto del Espíritu, porque cuando tú tienes paciencia y tú puedes dominar tus emociones, entonces tú puedes controlar tu entorno y tu atmósfera. Exacto. Y realmente este punto de la paciencia es bien importante. ¿Cuál es el ingrediente más importante de la paciencia? Que la paciencia, única y exclusivamente la paciencia, después claro de nuestra fe, con nuestra fe delante, es el motor que nos lleva al cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Amén. O sea, no podremos llegar al cumplimiento de esa palabra, al cumplimiento de esa profecía, al cumplimiento de ese llamado, si no somos pacientes en Dios. La misma razón por la cual el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, porque no fue paciente en el desierto, cedió ante la presión, cedió ante la presión de la hostilidad del desierto, el calor. Y si nos vamos a la escritura, ellos tenían columna de nube de día y columna de fuego de noche. O sea, ellos no sufrieron ni calor de día ni frío de noche, porque sabemos que el desierto tiene la particularidad que de día hacen temperaturas exorbitantes de calor, entonces de noche tienen todo lo contrario. Entonces, una cita que también queremos mencionar se encuentra en Santiago 1, 3 y 4, que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, aquí la Biblia, la palabra de Dios nos vuelve a recalcar, nos vuelve a repetir a que es imposible que seamos pacientes, es imposible que tengamos una fe madura sin paciencia. Y que esa paciencia no venga sin pruebas y no venga sin tribulaciones. ¿Y qué quiere decir Santiago con todo esto? Básicamente, Santiago lo que nos quiere dejar dicho es que como la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos, nos dice que seamos hombres y mujeres completos, que no nos haga falta nada. ¿Y qué es lo que nos hace ser hombres y mujeres completos? Que no nos haga falta nada. Cuando en el libro de Efesios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y después que les dice esto, les dice, para que ya no seamos ya niños fluctuantes, que no nos dejemos llevar de cualquier viento de doctrina, o sea, que no seamos hombres y mujeres que vayamos de allá para acá, ni de aquí como para allá. Como las olas del mar, que es un ejemplo que también lo podemos encontrar en la Biblia, que las olas del mar van y vienen, y nosotros pues no ser de ese tipo de personas que va y venga, sino que seamos estables, que es lo mismo que podemos decir de que el dominio propio tiene mucho que ver con la paciencia. Y yo entiendo que también el amor tiene mucho que ver con la paciencia. El amor nos enseña a ser pacientes, porque si nosotros vamos a llevarlo, ¿verdad?, a un plano humano que no tiene que ver con el evangelio, cuando una persona quiere algo, espera hasta conseguirlo. Y es paciente, porque hay que esperar, para todo hay que esperar. Si tú siembras un árbol, tú tienes que esperar que ese árbol se tome su tiempo para echar sus raíces, para florecer, para hacer su tronco y todo eso. Si te enamoras y quieres tener una pareja, pues te tienes que esperar y tomarte tu tiempo para conocerla, para tratarla, para enamorarla. Entonces tienes que tomarte un tiempo. Exacto. Entonces yo entiendo que el amor también tiene mucho que ver con ser pacientes. El amor todo lo espera, todo lo soporta, dice la palabra. Entonces, si el amor todo lo soporta, el amor es lo que va a hacer que tú puedas resistir en el día malo. El amor es lo que va a hacer que tú puedas esperar en el tiempo correcto. Y que eso que tú quieres se dé en el tiempo adecuado y tú tengas la paciencia adecuada para saber esperar. Exacto. Y una última cita que queremos compartir con ustedes también se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11, que dice: por tanto, hermanos,
tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. O sea, vemos qué ejemplo tan llano nos dan las Escrituras con la tierra. O sea, cómo el agricultor siembra la semilla, pero la semilla no pasa todos los días por donde sembró, es decir, ¿y cuándo nacerá? ¿Y cuándo crecerá? ¿Y cuándo saldrá aunque sea una hoja? O sea, el agricultor tiene que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía, el tiempo adecuado, la temporada justa. ¿Para qué? Para que ese árbol pueda nacer. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas cuando nosotros no practicamos la paciencia? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando cedemos ante esos momentos de presión, cedemos ante esos momentos de prueba, de tribulación? Y es que los resultados de la paciencia, vamos a decirlo así, la impaciencia, o en otras palabras, la desobediencia a nuestro Señor, lleva a consecuencias funestas. Nos lleva a consecuencias que lamentaríamos en algún momento de nuestras vidas, o tendríamos que llevar esa consecuencia durante el resto de nuestras vidas. Y por mencionarles un pequeño ejemplo, parte de esa consecuencia, de las consecuencias de la impaciencia, la encontramos también en la Biblia, cuando Abraham y Sara desesperaron, cuando no llegaba Isaac con la promesa. ¿Qué le dice Sara? Llégate a mi sierva para que tengas un hijo. Y ese hijo, llamado Ismael, estuvo y está todavía en guerra, ha estado en guerra durante miles de años con el pueblo de Israel. O sea que esa impaciencia de Sara y de Abraham llevó, todavía sus descendientes están arrastrando con las consecuencias de no aguardar con paciencia la promesa del Señor. ¿Y qué otra cosa podemos decir? ¿Cuántos años duró esperando Noé por el diluvio? ¿Cuántos años duró esperando Abraham? Estamos hablando de años. Encontramos que las Escrituras, según las Escrituras nos dice, Abraham duró esperando 25 años la llegada de Isaac. Y si nos vamos al tiempo de Noé, todavía estamos hablando de más de 100 años. Solamente construyendo el arca duró 100 años. Si le sumamos a eso los días que él duró predicando y los días que duraron el diluvio, entonces encerrado en el arca. Y después para que baje la densidad del agua para poder pisar tierra. Señora, nosotros le pedimos algo al Señor y queremos recibir respuesta al otro día. O sea, el hombre de hoy en día, no quiere esperar, no le gusta esperar, no le gusta ser paciente. Entonces, lo que queremos dejarte en este día, esta tarde o noche, sea el horario en el cual lo estés viendo este video, es que pídele al Señor paciencia. Pero no tengas miedo al pedir paciencia, porque muchas veces dicen, no pidas paciencia para que no te vengan las pruebas. Pero te queremos decir, querido hermano, que sin paciencia y sin pruebas se te va a hacer imposible alcanzar la promesa del Señor. Se te va a hacer imposible llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Se te va a hacer imposible llegar a la madurez cristiana, la meta de todo cristiano. Pide al Señor paciencia. ¿Y por qué tienes que pedirle al Señor paciencia? Porque las pruebas van a llegar, aunque tú no pidas paciencia. Las tribulaciones van a llegar, aunque tú no pidas paciencia. Entonces, si las pruebas van a llegar sí o sí, porque en la palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que el Señor nos ha dado la victoria. Si van a llegar, es mejor que nos encuentren preparados. Amén. Si vamos a recibir las pruebas, si vamos a recibir las tribulaciones, es mejor que nos encuentren preparados y dispuestos a afrontarlas y enfrentarlas de la mejor manera. ¿Para qué? Para que salgamos airosos de cualquier situación que se presente en nuestras vidas y sirvamos al Señor en excelencia, como Él mismo desea y anhela que nosotros le sirvamos. Precisamente por esta es la razón. Y si
lo cual le invitamos a que sigas ahondando en este tema, ahondando con relación a la paciencia y todos los ejemplos que encontramos de paciencia y de fe en las Escrituras, que son muchos y es bien vasto, para que puedas ver cuáles han sido los frutos de todos los hombres y mujeres de Dios que han tenido paciencia y fe en el Señor. Así es, queremos que seas altamente bendecido, por eso te recordamos que nos puedes seguir en nuestro Instagram en @generación de Cristo 612 y queremos que nos expreses lo que tú piensas de la paciencia, queremos que nos hables, queremos compartir contigo, conversar. Por eso te invitamos a que en los comentarios que están debajo de este video tú puedas hablarnos y nos puedas decir alguna experiencia que has tenido con relación a la paciencia o alguna pregunta o inquietud que no haya sido contestada en este video, pues te invitamos a que nos hagas las preguntas y las pongas aquí abajo para poderlas contestar y también otras personas pues les sea de edificación también. Para nosotros siempre es un honor poder compartir contigo en este rato, en este tiempo, que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Oramos al Señor y le pedimos que en el nombre de Jesús su Espíritu Santo sea visitándote en esta hora y trayendo delante de ti una doble porción de su Espíritu para que su paciencia y su amor se derramen en tu corazón y estos frutos se puedan ver de manera especial en tu vida. Agradecemos tu tiempo, te invitamos a que compartas con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, esto que hemos aprendido en el día de hoy, ¿cierto? Que ha sido de mucha bendición para nosotros. Y que tengas presente que de este lado cuentas con un ministerio para orar por ti y para bendecirte. Así que te damos un fuerte abrazo desde aquí y nos vemos en la próxima edición de Enfoque Bíblico. Así es. Chao, chao.